Delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando, hermano, dice, cuando habitamos juntos en armonía. Es bueno, dice, es bueno, es hermoso, es bueno, hermano, poder estar aquí en la casa del Señor juntos, porque envía nuestro Dios bendición y vida eterna. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta hora? Amén. Entonces vamos a alabar al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, una vez más reunidos para exaltarte, para adorarte. Nos congregamos, Señor, con un propósito en este día, y es, Señor, exaltar tu nombre, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. En esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Asimismo pedimos, Señor, bendigas a cada uno en este lugar. Mira, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y se mueva poderosamente en medio de nosotros. Toca cada corazón, Señor. Toma cada necesidad en tus manos. Sana al enfermo, y tu nombre, Señor, sea exaltado en gran manera en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a alabar al Señor juntos, hermanos, porque el Señor nos ha dado libertad. Amén. Para adorarle, para exaltarle. Puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Aleluya, cántalo, hermano. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Señor, aleluya, porque Él nos ha amado con amor eterno, dice tu palabra. Por lo tanto,
los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Amén, aleluya, se caerán. Gracias, Señor. Cuando le adoras, hermano, yo le adoro. Aumenta, aumenta, Dios, mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con mi cántico caerán, amén. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya. Me cae, hermano, porque el Señor así lo ha prometido. Cuando usted le adora, cuando usted le alaba. Caen los muros, 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 cantando, cantando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, cantando, cantando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, ay, mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo celebramos juntos al Señor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. ¿Cuánto lo crees? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Dígale una vez más, hermano. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor, celebra victorioso triunfo de Cristo.
conmigo que contra mí. Más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Vamos, hermanos, celebra. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí y el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso, poderoso eres poderoso, victorioso eres victorioso. Mayor es el que está conmigo. Aleluya. Celebramos la victoria de Cristo, amén, y en Él somos nosotros más que vencedores. Aleluya. Pablo, hermanos, y Silas cantaban, aleluya, aquella ocasión, hermano, y el poder de Dios se derramó. Los muros se caen cuando usted alaba al Señor, y solamente a Cristo, hermano, porque solo Él es digno de gloria, amén. Te alabamos, Señor. Aleluya, alaba al Señor, hermano. Declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Y ya no somos esclavos del temor. Te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra
sobre toda cosa creada, Él es Dios. Amén. Yo sé, hermano, que la gente adora diferentes objetos, dioses inventados, pero no tienen vida. El único, hermano, Dios de toda la creación es Jehová de los ejércitos. Él es Dios, hermano, el cual hemos venido a exaltar y adorar. Y vamos a orar por las ofrendas, amén, y los diezmos. En reverencia, oremos al Señor y demos gracias a Dios. Y quiero pedirle así a nuestra hermana Ana, que está ahí atrás, amén, que nos dirija en la oración y nos unimos todos con ella. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas a la molina. Vergüenza de fe. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Estaba
ha perdonado, de dónde el Señor nos sacó, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Pero sabe, hermano, lo más bonito es cuando recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y sabemos, hermano, que debido a ello es que estamos aquí en esta hora con un propósito. No venimos solamente por venir, no venimos solamente porque es domingo, venimos porque algo Cristo hizo en nuestra vida. Y sabe, hermano, porque hay agradecimiento en nosotros y podemos decir: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Y entonces, hermano, cuando recordamos ese glorioso día, podemos venir delante de su presencia, hermano, y traer nuestra vida, presentarla ante Él y decirle: Señor, quiero ser como un perfume a tus pies. Recuerde, hermano, lo que el Señor hizo por usted, y ahí en su lugar adore al Señor con nosotros. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar,
aquí hemos llegado solo por ti, Señor. Queremos, Señor, amarte. Queremos, Señor, vivir conforme a tu justicia y conforme a tu verdad. Que no nos conformemos, Señor, sino que cada día podamos dar lo mejor de nosotros, Señor, y que nuestra adoración sea un perfume grato, agradable delante de ti. Dígalo, hermano, al Señor: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, Señor. Te exaltamos en esta hora al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono. Me postraré hoy a ti. Usted y el Señor, hermano. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás.
Exáltate, Señor, con nuestra alabanza en esta hora. Tú la mereces, Señor, y te damos la gloria, te damos la honra. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Exáltate, Señor. Tu nombre es exaltado hoy y siempre. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Hoy y siempre, Señor, tú vives y reinas. Nos postramos ante ti en esta hora. Solo a ti, Señor, sea toda la gloria. Gracias, Señor. Al Señor sea la gloria en esta hora. Amén. Que su corazón, hermano, se postre ante su presencia, porque el Señor está aquí en medio de nosotros y Él recibe su alabanza, Él recibe su adoración. Que el Señor, hermano, siga ministrándonos. Amén. Vamos a pasar a... Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Y nos vayamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Uno de los libros que de repente se les complican a algunas personas encontrar, hermanos, por la naturaleza de su escrito, que es tan corto y se esconden ahí entre los profetas mayores y el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, pero mire, ya otros por ahí bien cómodos, ¿verdad? Ya nomás sacan el API y la encuentran. Bien. Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Siéntese, por favor, en esta tarde. Hay un refrán que dice por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Quién lo ha escuchado, hermanos? Creo que ese dicho toma mucha vida cuando los hijos están creciendo por ahí en la adolescencia y empezamos los papás a intentar encaminarlos y les decimos, ¿verdad? Hazle así, hijo. ¿Verdad? Y agarran su primer trabajo. Esto es algo clásico. Y los papás les damos el consejo y de repente el hijo ya piensa que por ganar cierta cantidad ya se puede comprar, adquirir y noviar y pensar en casarse. Ya ve cómo se les mete las ideas cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Y luego los volteamos a ver nosotros y le decimos, mi hijo, sea sabio. Y luego los hijos toman sus decisiones y antes de ello les damos este texto de Saúl 2:2, ¿verdad? Nadie experimenta en cabeza ajena. Usted le pone Daniel, le pone Alex, le pone Juan, le pone Turi, póngale el nombre que quiera. Porque sabemos que este dicho, que se considera uno de los dichos mexicanos, tiene que ver con esa parte tan esencial que este dicho significa que desafortunadamente si no pasamos nosotros en carne propia por esa circunstancia, por ese evento, en realidad se dice que no lo vamos a entender, no lo vamos a experimentar, no lo vamos a vivir y por lo tanto es muy difícil obedecerlo. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, en la Biblia generalmente encontramos vidas a veces muy cortas, a veces muy largas, de hombres y mujeres de Dios, que algunos se preguntarán por qué fue escrita su vida, por qué no solamente fue escrito el mensaje de Dios para el pueblo, las conquistas que Dios le dio al pueblo, el plan de Dios. Esto es porque en la Biblia, en sus diferentes temas, existen también aspectos biográficos que tienen que ver para nuestra enseñanza. Y por ello yo le he puesto por tema esta serie de mensajes que voy a estar desarrollando, aprendiendo unos de otros.
Qué interesante es, hermano mío, que nosotros en la vida seamos personas que tengamos siempre la humildad de aprender de los demás. Se aprenden dos cosas. Se aprenden o cosas buenas o se aprenden cosas malas. Como aquellas mamás de antes. Lo digo con todo el respeto, hermano, pero es que esto es cierto. No tengo la intención de meter la mano en la herida, ¿verdad? Pero cuántas mamás en los tiempos de antes, en su ingenuidad, en su ignorancia, las abuelas más bien dicho, o bisabuelas en su ignorancia, se casaban con el primero que les decía que las amaba y las quería. Y ahí iban y vivieron una vida literalmente de adulterio, de borracheras, de excesos. Y luego vienen los padres o las mamás y ¿qué les dicen las abuelas? Pon atención, mira cómo me fue a mí. Y luego viene la historia sobre los hijos. Y así sucesivamente, porque siempre buscamos el bien sobre las demás personas, que cuando se trata de una mala experiencia no queremos que se repita. Pero también existe el lado positivo. Personas que de alguna manera logran ciertos éxitos, ya sea en negocios, ya sea cuestiones de salud, ya sea cuestiones de becas, cuestiones que tengan que relacionar con algo benéfico para la vida del hombre. Y siempre, generalmente solemos buscarlas y preguntar, ¿cómo le hiciste? ¿Verdad, hermano? Y no, pues mira, yo batallé, pero no me dejé, y yo le pedí a Dios y me caí, pero me levanté. Otros de ellos son más sofisticados y se atreven a comprar libros, que no tienen nada de malo, de biografías de hombres importantes dentro de la historia, para poder captar esa parte humana, pero a la misma vez esa parte que nos identifica para poder nosotros hacer cosas que nos puedan llevar a algo mejor. Y le voy a decir una cosa, hermano. Utilizar estos métodos, aprender de los demás, inclusive es un método cristiano. El mismo apóstol Pablo en una ocasión dijo, imitadme a mí, o sed imitadores de mí, como yo de Cristo. En otras palabras, lo que quería decir, véanme a mí, vean lo que yo hago, a lo que me dedico, a lo que fui llamado, y se van a dar cuenta que es el llamado de Dios para sus vidas. Es muy bonito, hermano, cuando en la vida aprendemos unos de otros. Esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver precisamente con la importancia de que nosotros como hijos de Dios comprendamos que crear nuestras propias ideas, crear nuestros propios errores o crear nuestras propias filosofías en ocasiones no siempre es bueno. Siempre es bueno utilizar una guía, un método, una dirección. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué? Porque no sé, no necesariamente, sino porque la misma Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta, como ella se define, es la que nos va a ayudar a nosotros a poder, ya sea llegar a las bendiciones de Dios, pero ¿qué cree? También utilizando las mismas historias bíblicas nos puede llevar a una vida de maldiciones. Utilizando la Biblia nos puede llevar a una vida de dolores de cabeza. Como cuando le dicen a alguien, ¿verdad? Tú te pareces a Sansón. En lo fuerte, no, con la primera te fuiste, ¿verdad? Como le dicen a alguien, ¿verdad? Por ahí, no, tú te pareces a Pedro. ¿Por qué? Porque caminé sobre las aguas. No, porque nomás no te callas y hablas y hablas y hablas. Porque pareciera ser que sí es cierto, vuelvo a repetir, hay áreas de nuestra vida que tienden a imitarse porque aprendemos de alguien más. Esta serie de mensajes que Dios ha puesto en mi corazón las voy a trazar a manera de lecciones, utilizando hombres de la Biblia que tuvieron en el bien, pero también en el mal. ¿De qué manera es que nosotros podemos aprender de ellos, hermanos? Porque una cosa yo sí le voy a decir. Siempre leer la Biblia, vamos a llegar a la conclusión que la etapa, los eventos, las circunstancias que vivieron los hombres de Dios, viera cómo son parecidas a las nuestras. Son muy parecidas. Y cuando nosotros las estudiamos o las aprendemos o las predicamos, nosotros nos podemos dar cuenta cuán importante es que nosotros observemos desde la óptica exterior, desde afuera, qué es lo que se puede hacer, pero también qué es lo que no se debe de hacer.
Y hablar de la vida de Jonás, yo le he puesto por tema a este mensaje, la vida de Jonás, un hombre que dijo no. ¿Sabía usted que en la vida cristiana hay dos respuestas? El espérame, el ahorita no, joven, el no sé, el es que no sé cómo. En realidad todas esas respuestas generalmente se enfocan a un sí o a un no. Y cuando hablamos de la vida de Jonás, la que la vamos a trazar, hermanos, estos capítulos que nos encontramos en la Biblia, cuando la trazamos a manera de un solo sermón, nos vamos a dar cuenta que las lecciones de vida que hay en la vida de Jonás son tan importantes para nosotros conocerlas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la vida de Jonás, sinceramente que nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Por qué lo digo de esa manera? Bueno, porque cuando se habla de la vida de Jonás, el nombre de Jonás, traducido del hebreo, en realidad significa paloma o significa paz. En otras palabras, este hombre que pocas veces aparece en su intervención en la Biblia como un profeta de Dios en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, fue alguien peculiar que fue llamado por Dios para cumplir con una misión que al parecer no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero que tenía que ver con obedecer a Dios. En otras palabras, cuando Dios le habla al hombre, es de bien saber que generalmente, a pesar de que hay situaciones en nosotros que no las vemos del todo bien, no significa que Dios no está hablando. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habla al hombre, la vida de Jonás refleja la vida de un hombre que dijo no. Cuando hablamos de la vida de Jonás, no solo hablamos de la vida de un hombre que se define en el hebreo como paz o como paloma, sino que, ¿cuántos sabían ustedes, hermanos, que las palomas tienen una característica? Y es que las palomas son torpes. ¿Y lo sabía? Oh, pastor, son bien vivas. No, no es cierto. Las palomas pueden ser agarradas sin ningún problema de acuerdo a la docilidad o al evento en el que se encuentran. Por eso es que cuando usted las encuentra y usted va y las espanta, ellas vuelan, pero en realidad, ¿cuántas veces no hemos visto que les arrojan comida y ellas están caminando entre los pies de uno? Porque en realidad no entienden y no comprenden a lo que se enfrentan. La vida de Jonás, bajo su título y su definición, la vida de Jonás representa la vida de un hombre que era un mensajero que tenía que cumplir con una misión, pero que a la misma vez se le considera un hombre torpe. ¿Y sabe por qué lo digo de esta manera? Porque cuando se estudia la vida de Jonás, en realidad Jonás podía decir que sí, pero Jonás eligió decir que no. Así que la primera lección de vida que aprendemos de la vida de Jonás es esta: que Dios habla a manera de logos, pero también a manera de rema. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que dice precisamente nuevamente capítulo 1, versículo en el libro de Jonás. Vino a mí, ¿quién dice? Palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. ¿Sabe usted que Dios le habla al hombre de dos maneras? Teológicamente hablando, a través del logos y del rema. El logos se le conoce dentro del estudio como la semilla, la palabra de Dios en general. Por ejemplo, cuando usted lee la parábola del sembrador y dice, y la semilla se sembró, es una referencia de decir que Dios le habla a todos. Pero la palabra rema, de acuerdo a lo que viene siendo el lenguaje hebreo, se refiere a la expresión personal de Dios llamar a alguien. ¿Cuántas veces cuando se trata de oír o de obedecer a Dios, hermano mío, no nos ha pasado que la pregunta es, ¿me estás hablando a mí, Señor? ¿Quién se ha sentido así cuando escucha un sermón particularmente, verdad? No, yo creo que ese sermón no es para mí. Cuando le están dando un consejo a alguien, no, no creo que eso sea para mí. Cuando vemos una necesidad, no, yo no creo que sea la persona indicada. Cuando estamos escuchando una advertencia, no creo que esa aplique para mí. Jonás representa la vida de un hombre que Dios no le habló en el lenguaje logos, sino le habló en el lenguaje rema. Prácticamente le habló directamente. Jonás, a ti te hablo. ¿Y qué significa cuando Dios le habla a alguien? Cuando Dios le habla a alguien significa que Dios quiere hacer un trato de una conversación entre dos personas, por así decirlo. Hermanos, hay personas que creen que Dios nos habla a todos y es de bien conocer, es correcto.
Pero también hay ocasiones en donde Dios nos habla de manera personal. Hay personas que creen que cuando venimos a la iglesia, cuando se trata de cumplir la palabra de Dios, hay personas que creen que es para todos. Sí, sí es cierto. Pero cuando se habla del rema de Dios, estamos hablando de la ocasión, el momento, el espacio en donde Dios nos habla a mí o a ti personalmente. ¿Y sabías tú que eso es de bien saber? Que siempre que Dios habla es porque quiere llamar nuestra atención con un propósito. Jonás representa la vida del hombre que Dios mira desde el cielo, como dicen los salmos, como dicen los proverbios, como dicen otros libros de la Biblia, en donde Dios específicamente nos habla a nosotros. Cuando se lee el libro de Jonás, algunos se preguntarán, ¿por qué se escribió? Dicen que Jonás fue autor de su propio libro, hermano, que él lo escribió. Y dicen los estudiosos que cuando Jonás lo escribió con la finalidad, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, con la finalidad de que él mismo pudiera enseñar a otros lo que significa huir de Dios. Que él mismo enseñara a otros lo que significa decirle a Dios no. Y una de las cosas, vuelvo a repetir, con las que más lidiamos, con las que más luchamos, las que más desafían, con las que más nos enfrentamos en la vida cristiana, es saber qué responderle a Dios. Y cuando Dios le habla a Jonás y dice él mismo escribe para sí mismo, Dios me habló. Es una manera de enseñarle al hombre y decirle, Dios te habla a ti personalmente. Dios no le está hablando a todos. A mí me llama mucho la atención como cuando las mamás tienen hijos. Tienen los 3, 4 hijos ahí seguiditos, ¿verdad? Y luego la mamá grita o la mamá habla y dice, tráiganme por favor la plancha. ¿Quién la trae? Ninguno. Porque generalmente los hijos dicen, es que no dijiste nombre. Pero cuando la mamá usa el nombre, ya no hay otra opción. Cuando habla Jonás acerca de que Dios le habla al hombre, Jonás le está diciendo al creyente, a la vida del Hijo de Dios en estos tiempos, no olvides que Dios te habla a ti. No olvides que Dios te llama a ti. No olvides que Dios no le habla a todos en general necesariamente. No olvides que Dios, cuando se dirige a través de su palabra, no necesariamente le está hablando a todos. En ocasiones es algo tan particular para ti, es algo tan personal para ti, que Dios te habla. Y en la Biblia, cuando nosotros leemos la Escritura, generalmente encontramos que Dios nos habla a nosotros. Como aquel joven, hermano mío. Hay una historia verídica que dice que una vez un joven recién le entregó su vida a Cristo, un joven asiático, recién le entregó su vida a Cristo, aquí en Estados Unidos. Ese joven se llamaba Yu. Ya ve que generalmente los asiáticos tienen nombres muy cortos. Que cuando llegó a la Biblia y se encontró con el libro de Josué, que dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y la traducción dice, te estoy hablando a ti. I'm calling you. I'm saying you. Dice la Biblia, dice la historia que este joven se la creyó tanto que dijo, Dios me está hablando a mí. Porque yo me llamo You. Y cuando este joven leyó la Biblia, cuenta la historia que este joven entendió que Dios lo estaba llamando a ir a conquistar la tierra donde él vivía. Porque la Biblia de la historia de Josué habla de un hombre que es llamado por Dios a obedecer, a ir por algo que le pertenecía de parte de Dios. Este joven, con el paso de los años, se convirtió en un misionero. Este joven se fue a su ciudad, a su lugar natal, evangelizó, hizo labor evangelística de tal manera que se convirtió en la historia de algunos hombres de Dios de aquel país, por el hecho de creer y de pensar que Dios le hablaba a él. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que hay pasajes de la Biblia que Dios te está hablando a ti directamente para una causa? Generalmente no los creemos así, hermano. Generalmente divagamos, hacemos lagunas, creamos espacios de esperanza, nos imaginamos, pero difícilmente creemos que Dios nos habla a nosotros. Por eso Jonás, cuando escribe su propia vida, dice, a mí Dios me habló. No le habló a otro profeta, no le habló a un sacerdote, me habló a mí directamente, a lo que nos lleva a la segunda pregunta.
¿Cuál es la segunda lección de vida que aprendemos acerca de la vida de Jonás cuando uno dice no? ¿Por qué y para qué habla Dios? ¿Sabe usted que cuando Dios habla siempre hay un por qué y un para qué, hermano? Siempre. En primer lugar, aquí dice el versículo 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Cuando Dios habla directamente a alguien, es un porqué. El Jonás es porque él era el instrumento de Dios que Dios iba a utilizar para que esta ciudad, esta nación, se alejara de la maldad. Y no quiero que pierda de vista que Nínive no era una ciudad judía, era una ciudad pagana. No quiero que pierda de vista que cuando Dios le habla a Jonás, Jonás pudo haber dado el beneficio de la duda y haberle dicho a Dios, caray, Señor, ¿no me mandas a Israel? ¿No me mandas a Judá? ¿No me mandas con los judíos? ¿Me estás mandando a Nínive? Generalmente cuando Dios habla a cada uno de nosotros es porque hay un porqué. Y la razón es porque en esta ocasión había una necesidad. Era una necesidad hacia alguien. Pero también hay ocasiones en donde Dios habla sobre nosotros mismos por nuestras propias necesidades. Jonás en esta ocasión, cuando escucha la voz de Dios y él mismo escribe, Dios me envía a Nínive, es porque la voz de Dios se caracteriza que le habla a sus instrumentos. Pareciera la pregunta retórica e irónica, pero usted sabía que cuando Dios nos habla, siempre nos habla con una razón. No. ¿De veras, pastor? Sí. Las personas cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos creciendo en la fe, comprendemos que cuando Dios nos habla constantemente a través de ella, es porque nosotros somos instrumentos de Él. Jonás será enviado prácticamente con un porqué. ¿Te has puesto a pensar por qué a veces Dios nos pone en situaciones o lugares o circunstancias o eventos en donde nada tiene que ver con aparentemente la vida cristiana? Nada. No tiene nada que ver. Como en ocasiones nos envuelve el Señor en ciertas circunstancias que aparentemente no tienen razón de ser. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, ¿qué? Tener que ir a trabajos en donde hay terribles ambientes laborales. Tener que estar en lugares, en hospitales en donde hay un ambiente donde generalmente hay mucha dolencia. Tener que escuchar conversaciones de personas que por alguna razón nomás no entienden de lo que se trata la vida cristiana y nosotros somos llamados de parte de Dios con un porqué. Jonás fue llamado a una ciudad que se llamaba Nínive. Ahorita vamos a entrar en la importancia de qué era y quién era Nínive. Pero ¿para qué? ¿Para qué fue llamado Jonás? De acuerdo a la Biblia, Jonás fue llamado para una misión. Cuando Dios habla, hermano mío, generalmente Dios habla porque tiene una misión para nosotros. ¿Qué es una misión? Es algo que tenemos que hacer. ¿Sabe usted que nosotros los seres humanos generalmente definimos nuestra vida en base a lo que viene enfrente de nosotros o a lo que está atrás de nosotros? Es muy común que hacemos eso. Por eso es que existe esa famosa imagen de ese burrito que va alguien encima de ella con una zanahoria y el burrito la va persiguiendo. Esa ironía, esa burla es una manera de decirle al hombre, tú siempre vas persiguiendo algo que vale tan poco. Pero también generalmente a veces vivimos la vida mirando hacia atrás. ¿En qué sentido? Que constantemente traemos pensamientos del pasado como si fueran el impulso de nuestro presente. Y el hombre generalmente así vive. Pero uno debe de saber que cuando uno viene a Cristo, Dios generalmente nos llama para un propósito. Nos llama un para qué. Cuando Dios se le aparece al hombre. Pero vamos a ser más claros, cuando Dios le habla al hombre a través del rema, cuando Dios interviene sobre la vida del hombre, que uno sabe que Dios le está hablando a través del Espíritu Santo, generalmente sucede lo que pasó en la Biblia. ¿Cuántos recuerdan la intervención de Abraham cuando estaba en aquel lugar y viene aquella visita de aquellos ángeles? ¿Sabe a qué fueron a la casa de Abraham? O al lugar en donde Abraham vivía, a llevarle la respuesta de que iba a tener un hijo. ¿Sabe a qué fueron aquellos ángeles a la visita de Sodoma y Gomorra, donde se encontraba Lot? A rescatarlo de Sodoma y Gomorra y la perdición.
¿Sabe por qué Elías, cuando visitó a aquella viuda, por qué entró a esa propiedad? Porque aquel lugar prácticamente estaba desolado y no iba a haber alimento por mucho tiempo. Y este profeta de Dios llega y ¿qué dice? Jamás faltará aceite en tu mesa. ¿Sabe por qué razón Jesús entraba a las casas? Porque entraba a sanar. ¿Sabe por qué precisamente Dios nos llama a nosotros generalmente por nuestro nombre? Porque vamos a ser el instrumento para ir a ser de bendición a un lugar a donde probablemente no nos imaginamos que puede suceder. Y ahí es a donde Dios nos lleva. ¿Sabe? Quiero que se figure a Jonás en su mente, en su imaginación. Jonás se encuentra en algún lugar en donde Dios le dice a Jonás: ve y predica a Nínive. Señor, ¿quieres que vaya a Nínive? Sí. Jonás no preguntó por qué tenía que ir a Nínive. Jonás sabía la historia de Nínive. Y la historia de Nínive se traza en 3 libros de la Biblia generalmente. Se traza en el libro de los Reyes, se traza en el libro de Sofonías, se traza en el libro de Nahum, en donde Nínive era considerada una ciudad poderosa. Y cuando Jonás escucha la voz de Dios y entiende por qué Dios le habla, Jonás sabía perfectamente que un profeta, ¿a qué se dirigía a ciertos lugares? Específicamente a este lugar iba ¿a qué? A llevar palabra de bendición, palabra de juicio. Si usted presta atención, a veces malinterpretamos la palabra juicio con palabra de bendición. Cuando tu mamá te dice a ti, haz las cosas así, si no te va a ir mal, generalmente lo interpretamos como una palabra de juicio. Pero la realidad, ¿cuál es? Es una palabra de bendición. Generalmente cuando nuestros padres nos dan un consejo y nos dicen, mijo, espérese, hágale de esta manera. Y nosotros como hijos no lo comprendemos. ¿Cómo lo interpretamos? Como palabra de advertencia, como palabra de castigo. Pero la realidad es que es palabra de bendición. Y Jonás en esta ocasión, cuando Dios le llama y le dice, dirígete hacia Nínive, es porque mi Jonás sabía perfectamente que tenía que ir a llevar un mensaje de parte de Dios. Hermanos, decirle a Dios no, mira qué peligroso es. Porque precisamente la tercera lección de vida que encontramos en la vida de Jonás es esta pregunta: ¿por qué huimos? Mire lo que dice el versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Cuenta la historia, tanto como en la Biblia, tanto como en otros libros, que Nínive llegó a alcanzar una fuerza militar y una fuerza geográfica tan grande que los reyes de Nínive en los tiempos de Jonás, se dice que los apodaban el foso de los leones, y de hecho así lo llama en uno de los libros. ¿Qué significaba esta frase? Esta frase significaba que cuando Nínive llegaba a ciertos lugares a conquistar, no solamente Nínive destruía, los soldados destruían aquellos lugares, sino que este rey, estos líderes, estos generales, tenían la peculiaridad que cuando agarraban a los presos, cuando agarraban a aquellos que los tomaban como rehenes, se dice que les ponían, hermanos, sobre las narices los grilletes y sobre los oídos los grilletes, uno sobre de otro, y así se los llevaban caminando por millas, porque eran los esclavos que se llevarían a las siguientes ciudades. Se dice que cuando llegaban estos hombres a Nínive, en vez de darlos o tomarlos como esclavo, se dice que el rey los agarraba y los lapidaba, los quemaban vivos, hacían con ellos leña literalmente, al punto que en una ocasión Dios tuvo que mandar un juicio sobre Nínive, porque la maldad de Nínive era tan grande que agarraba a las personas y las personas temían, al punto que el rey no solamente era un hombre pagano, no solamente era un hombre incorrecto, impío, sino que también era un hombre sanguinario. Y cuando Dios le habla a Jonás y le dice, ve a Nínive, lo más probable es que, ¿sabe qué es lo que se le vino a la mente a Jonás? Prácticamente me están mandando a la muerte. Prácticamente me están mandando a donde mi vida va a terminar. Mire, Jonás no tenía jurisdicción en Nínive, porque él no era un profeta de Nínive, él era un profeta judío. Jonás, al entrar a ese lugar,
al ser extranjero se consideraba un hombre blanco, no en color, sino blanco metafóricamente para morir de una manera cruel. Jonás, al entrar y como profeta llevar palabra de arrepentimiento para ellos, prácticamente se estaba sentenciando como un hombre que no debería de hablar en donde no se metiera. Y por eso cuando la gente dice, ¿por qué huyó Jonás? La realidad es que cuando se analiza la vida de Jonás, lo más probable es que Jonás huyó por miedo. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nosotros huimos? ¿Por qué a veces le decimos a Dios no? Algunas de las razones más comunes, hermano, no solamente es por miedo, también es por vergüenza. Fíjese que a veces le decimos a Dios no por vergüenza. Ay, no, Señor, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? A veces le decimos a Dios no por apatía. ¿Sabe qué es apatía? Apatía es decir, no es mi problema. A mí no me importa. Yo no tengo vela en ese entierro. Porque a veces huimos de Dios o le decimos no por desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo, Señor, que tenga que ir y escuchar tu voz como ya me hablaste y tenga que ir a ese lugar y ser de bendición. A veces huimos de Dios por pereza. Como cuando Dios nos habla y nos dice, ora. ¿Y sabe qué generalmente hacemos? Mañana, Señor, mañana. Cuando Dios habla generalmente y nosotros huimos, también es, hermano mío, porque por incredulidad. ¿Sabe usted que la incredulidad es un enemigo muy fuerte en la vida de los cristianos? Jonás no huyó por incredulidad, porque Jonás sabía que si se paraba ahí, él al obedecer a Dios tenía cierto conocimiento que Dios lo iba a guardar, pero en su carnalidad tenía miedo. El decirle a Dios no y huir de Dios, no existe razón justificable. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado y Dios no nos ha dicho? Sirve. ¿Y sabe qué decimos? No, Señor. ¿Cuántas veces Dios no nos dice, es tiempo de crecer? ¿Y sabe qué decimos? Oh, Señor, espérame. ¿Cuántas de las veces Dios no nos habla, hermano, al corazón, a través de su palabra, a través de un mensaje? Sabemos que es el rema de Dios. Y nos dice el Señor por medio de su palabra, del Espíritu Santo a nuestro corazón. Es tiempo de abandonar ese pecado. ¿Y sabe qué decimos? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que obedecer a Dios produce cambios. Porque sabemos perfectamente que obedecer a Dios conlleva cambios. Y Jonás estaba consciente que al decirle a Dios no, él estaba consciente que algo iba a suceder. Hermano mío, ¿a poco usted piensa que Dios nomás le habla a los pastores? ¿A poco usted piensa que nomás Dios le habla a los líderes, a los que tienen mucho en la iglesia? Yo le puedo hablar por medio de la palabra de Dios que aún al que tiene poco en el evangelio, Dios les ha hablado en varias ocasiones. Y yo no estoy hablando de la voz audible de Dios, porque esa no la soportamos teológicamente hablando. Yo estoy hablando del rema de Dios. Yo estoy hablando cuando el Espíritu Santo que mora dentro de ti, sabes que es la voz de Dios y no son las emociones. Sabes que es la voz de Dios y no es la carne. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz del pastor. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz de tu conciencia. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz de una falsa esperanza. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz de un sueño que se queda en el aire. Sabes que es la voz de Dios y no que es la voz de tu esposa. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz de tu hijo. Sabes que es la voz de Dios y no es la voz de tu suegro o tu suegra. Sabes perfectamente. Pero a veces nosotros mismos en nuestro interior le decimos a Dios no. Y huimos. Porque es fácil huir, hermano. Si no, pregúntele a aquellos que le dicen quédense a trabajar y se van, ¿verdad? ¿Qué dice el jefe? Nos quedamos todos hasta las 8. Nadie dice nada, nomás empiezan a desaparecer uno por uno. Porque es fácil huir. Cuando se trata, perdón la comparación, pero cuando se trata en ocasiones de limpiar la iglesia y estamos todos juntos,
bajo ciertas circunstancias, de repente se empiezan a desvanecer los hermanos en la fe como si Cristo hubiera venido. ¿Por qué esto sucede? Porque sabemos que huir de Dios, a veces entendemos que es muy fácil huir del Señor. Sabemos lo sencillo que es decirle a Dios no. Mira, hay cristianos que tienen la impresión que si le dicen no a Dios, ellos saben que Dios tarde que temprano ajusta cuentas. Pero ¿cuántas veces no hemos experimentado que le decimos a Dios no y aparentemente, mira, no pasa nada? Aparentemente no sucede nada. Pero precisamente la cuarta lección de vida en la vida de Jonás nos enseña que huir de Dios no es una buena idea. Dice el versículo 3, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban en esa ciudad o a esa ciudad, huyendo así del Señor. De caja, de antemano, yo le quiero decir a usted que nadie puede huir de la voz de Dios. Nadie puede huir de la misión de Dios. No podemos huir del rema de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el rema de Dios es un trato directo con nosotros. El rema de Dios es una flecha que nos llega a nosotros y Dios nos dice, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que quiera hacer contigo. Porque el rema de Dios es como dijo el apóstol Pablo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel para terminarla. Porque el rema de Dios representa cuando Dios le habla a uno y no mueve el dedo de renglón. Por eso escribió el salmista David allá en el Salmo 139 y dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Era una manera de decir el salmista David, cuando tú me hablas, cuando tú llamas mi atención, yo no me puedo ocultar. Y huir de Dios, hay algo que solamente le sucede y que el cristiano debe de saber y recordar. Huir de Dios produce calamidad. ¿Produce paz? No. El Señor se le olvida, como las mamás, ¿verdad? Que de repente se les olvidan. Nomás que no le vaya a pasar lo que un día me platicó mi esposa, lo digo con el permiso de ella, ¿verdad? No está, qué bueno. Dice que en una ocasión ella era muy traviesa de niña. Dice que mi suegra les decía a su mamá, les decía que hicieran ciertas cosas y no lo hacían, niños al fin. Y que cuando la mamá se volteaba, mi suegra le decía, ¡eh! Dice que salían corriendo, hermanos. Y que se perdían por horas jugando. Pero dice que después de tantas horas de jugar, se regresaban por la tarde. Dice que cuando menos pensaban, llegaba mi suegra y ándele. ¿Y eso por qué? Ah, ya se te olvidó. A mí no se me olvidó. Porque precisamente si algo encontramos en la palabra de Dios, es que huir de Dios produce calamidad. Mire lo que dice Jonás 1:4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerla pedazos. Huir de Dios no solamente es una calamidad, huir de Dios es una tragedia. Decirle a Dios no, mira, dile no a tu jefe. No pasa de que se enoje y de que te reprenda. No pasa de que tal vez te dé un write-up. Le puedes decir no a tu maestro o que te corra. En el último y peor de los casos, que le digas no a un maestro, ni modo, ya le dijiste que no, muchacho. Ni modo, ya lo hiciste. Hermana, que le diga a su esposo no, ni modo, ya lo hizo. Pero que le digamos no a Dios, que le digamos no a los consejos de Dios, que le digamos no a las advertencias de Dios, que le digamos no a las misiones de Dios, que le digamos no a cuando Dios quiere que seamos de bendición, que le digamos no al Señor cuando Él busca el bien para nosotros mismos, que le digamos no a la santidad cuando Él la reclama sobre nuestras vidas, que le digamos no al Señor
Cuando Él dice, yo quiero que crezcas, y respondemos, no quiero, y nos dedicamos y huimos como Jonás. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra y decidimos cerrar los oídos, o como bien dijo aquel, queremos que nos entres por una y nos salga por la otra, o como bien dijo el otro, vemos la necesidad pero volteamos para los lados o volteamos para arriba. Eso es decirle no a Dios. Y decirle no a Dios, hermano mío, es prácticamente acarrear juicio. Dios no iba a permitir que Jonás se fuera. Dios no iba a permitir que Jonás, a quien había asignado para ir a hablar a Nínive, hiciera lo que quisiera. A veces usamos la frase los predicadores, tú y yo podemos hacer lo que querramos. A veces la usamos. Y es una frase metafóricamente al decir hacemos lo que se nos pega la regalada gana. Pero ¿sabías tú que eso no es cierto? No es cierto. Porque tarde que temprano nuestras acciones terminan pagando una reacción. Y tarde que temprano Dios es justo y actúa en base a su justicia sobre nosotros. Que nosotros hagamos lo que quisimos por miedo, por vergüenza, por indiferencia, por apatía, por pereza, por la razón que queramos, lo hicimos. Pero al final del día, el Señor termina tomando cartas en el asunto y termina volviendo nuestro corazón hacia donde debe de ser el corazón correcto. Jonás, al decirle no al Señor, cometió el grave error de poner en peligro no solamente su vida, sino también de la tripulación. Porque cuando usted lee la Biblia, los versículos más abajo, aquellos hombres que estaban dentro del barco y se levanta esa fuerte tempestad, ellos como marineros sabían que el barco iba a destrozarse. Y llama mucho mi atención cuando lo levantan y le dicen dormilón. Y Jonás se sale. Y dicen aquellos hombres, a clamar cada quien a su santito, agárrense porque necesitamos la ayuda de todos los dioses. Lo dije a la mexicana. Y dice la Biblia que él comprende, él mismo reconoce, todo esto está sucediendo por causa mía. ¿Y sabe qué es lo que más me sorprende? El ánimo de estos hombres. Que la Biblia dice que estos hombres hicieron lo posible por llevar el barco a tierra. O sea, en otras palabras, Jonás estaba en desobediencia y aun cuando ellos no conocían al Dios de Jonás, aún así se ofrecieron a ayudarle para que se enmendaran las cosas. ¿Sabes? Cuando oímos de Dios y le decimos no al Señor, ni aun toda la ayuda que podamos recibir de los demás nos va a zafar de la voluntad de Dios. Ni aun todas las decisiones que podamos hacer directa o indirectamente nos van a zafar de la respuesta de Dios. Dice la Biblia que hasta que Jonás es arrojado al mar, porque él mismo lo dice. La manera en la que todo esto va a cesar es que ustedes me arrojen al mar. No lo querían arrojar. Cuando finalmente lo arrojan es cuando Jonás se encuentra y entiende a plenitud que de Dios no se puede huir. No podemos huir de Dios. No podemos. Yo me atrevo a creer, hermano mío, que infinidad de veces Dios a nosotros, yo me voy a incluir, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, arregla tus pensamientos. Y decimos, no puedo. Estamos huyendo de Dios. Me atrevo a creer que infinidad de veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho a nuestro corazón, enmienda tu tiempo. Y decimos, no puedo. Infinidad de veces Dios nos ha hablado y nos ha dicho, enmienda tu despertar y tu dormir. Hablo metafóricamente. ¿Y sabe qué decimos? No, Señor, es que no puedo. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo muchos pendientes. Es que tengo muchas tribulaciones. Es que tengo muchas aflicciones. Es que estoy solo. Es que estoy sola. Es que si tú, Señor, supieras lo que estoy padeciendo, como si el Señor no supiera nuestro corazón, hermano mío. Y ese huir de Dios, ese decirle a Dios no es una buena idea. Porque decirle a Dios no nos damos cuenta en la bronca en la que estamos metidos. Mira, la Biblia dice, así lo muestra cronológicamente, leyendo la esencia, el extracto de su palabra, que todo sucedió en instantes. Jonás cuando despierta y se da cuenta de toda la tempestad y no pueden hacer nada,
Jonás reaccionó en momento. Reaccionó tal vez en minutos. Voy a ser más positivo. Reaccionó en un par de horas al ver que no podían sostener la barca. Pero ¿qué crees? A veces nosotros no reaccionamos ni con el pasar de los días, ni con el pasar de las semanas, ni con el pasar de los meses. No reaccionamos, no nos damos cuenta de la calamidad en la que estamos metidos y todavía nos queremos aferrar al barco huyendo de Dios. No vemos la calamidad, la bronca, la necesidad, cómo Dios nos está orillando a ciertas circunstancias. ¿Y qué crees? Nos seguimos agarrando todavía de la vela y diciéndole al Señor, aquí todavía alcanzo a llegar a tierra firme. Jonás representa la vida de un hombre que huir de Dios no es una buena idea. Por eso hay personas, y qué interesante que hay personas que cuando se les invita a entregarle su vida a Cristo y dicen que no, ¿lo has visto que les va peor, hermano? Les va peor. Y no es porque Dios ensañe con ellos, es porque Dios los está hablando ya y tienen que volver a Él o tienen que acercarse a Él. Es como aquellos cristianos que se alejan de la comunión con Dios, no necesariamente de la iglesia, de la comunión con Dios. Y el Señor les habla y les habla y les habla. Y cuando viene el momento clave para hacer lo que Dios quiere que hagan y dicen que no, viera cómo se les complica la vida. Se sienten más frustrados, se sienten más atados, se sienten más con amargura, se sienten con más problemas, se sienten con más carga. ¿Por qué? Porque huir de Dios no es una buena idea. ¿Y qué es la quinta y última lección que aprendemos en la vida de Jonás? Que volver a Dios es la decisión más importante que podemos tomar. Ven, hija. Piensa en esto. ¿Qué áreas Dios nos ha hablado? Y nosotros ya hemos dicho por mucho tiempo no. O hemos huido en silencio. Estoy hablando metafóricamente. Hemos huido en silencio. Hemos dejado de orar por esas causas. Llevamos el poco a poco, como decirle, para que el Señor no se enoje tanto, dijo aquel, ¿verdad? Poquito sí, poquito no. Ponte a pensar las áreas en las que Dios nos ha hablado constantemente y hemos huido del Señor. Y Jonás entendió que obedecer a Dios fue la decisión más importante que pudo tomar. Tómenme, dice el versículo 12, y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Jonás sabía que lo que estaba sucediendo era por él. Fíjese cómo dijo, el mar los va a dejar de azotar. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. En otras palabras, ¿sabías tú que cuando nosotros le decimos a Dios no? Sí es cierto, hermano. A veces en nuestro entorno, en nuestra familia, ellos salen perjudicados. Qué interesante. No debería, porque dijo alguien por ahí, ¿verdad? El culpable soy yo, el que la debe pagar soy yo. No, no es cierto. La realidad es que a veces cuando nosotros huimos de Dios o le decimos al Señor no, las personas que nos rodean son afectadas. No solo las personas, a veces nuestras finanzas también, nuestra salud, nuestro llamado, nuestros talentos, nuestro tiempo. Es como dijo aquel, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados en ir por lo que queremos que cuando ya lo obtenemos, en realidad estamos muy perjudicados. Y sí es cierto, Jonás comprendió que el huir de Dios, a pesar de que ya había producido una desgracia, volver a Dios, obedecer a Dios, él sabía que podía enmendar las cosas. Papás, esto no es un logos. Este es un rema. En otras palabras, no es algo que la Biblia nos enseña a todos, es algo que Dios te habla a ti. Y no hoy, muchas veces. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser sacerdotes del hogar,
a interceder, a ser ejemplo, a luchar por nuestra familia, a dar testimonio, a ser la punta de lanza, a ser de bendición para ellos. Esto no es un logos, este es un rema, porque Dios quiere que cada familia sea bendecida. Mamás, este no es un logos, no es algo que se lo digo así a manera de general. Este es un rema que te digo de parte de Dios. Con tu sabiduría, con tus consejos, con tu gracia, con tu amor, pero también con tu corrección, tu hogar va a ser bien edificado de parte de Dios. Jóvenes, adolescentes, si por alguna razón, esto no es un logos, es un rema, por alguna razón has olvidado a Dios, has dejado a Dios en segundo plano, probablemente la iglesia, la vida cristiana, no le encuentras mucho sentido. Te hablo de parte de Dios esta tarde para recordarte. Vuelve tu corazón a Dios y acuérdate de Él en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos y lleguen años en los cuales digas: no tengo de ellos contentamiento. Te lo voy a traducir al español. Este es el mejor día, el mejor momento, la mejor oportunidad, el mejor camino que puedes tomar para enmendar tu relación con Dios, sentir su presencia, buscar a Dios y ser luz a donde quiera que vayas. Esto no es un logos, este es un rema. Hermanos, iglesia, Dios nos llama a crecer. Como cualquier iglesia, no estoy hablando en un logos. Estoy hablando a la iglesia de este lugar. Dios nos llama a crecer. En número, no solamente en número, a crecer espiritualmente, a tener una comunión con Dios más íntima, a tener una vida cristiana más santa, a ser usados por Dios, a hablar palabras de verdad, de sabiduría, de gracia, de bendición. Dios nos llama a través de su palabra a ello. El problema de muchos cristianos, y es algo común que todos experimentamos en algún momento de la relación con Dios, es que creemos que Dios le habla a todos en general y a ver quién pesca la palabra. Esta ocasión no es así. Esta ocasión le vengo a recordar a usted de parte de Dios, porque sé que Dios desea a través de su palabra recordarnos a nosotros cuántos pasos debemos de dar todavía para caminar a las bendiciones de Dios. Muchas de las veces, ¿sabe por qué viene la necesidad? ¿Sabe por qué viene la enfermedad? ¿Sabe por qué vienen las aflicciones y las calamidades? Porque le hemos dicho a Dios no. Muchas de ellas sí son ciertas, no todas, pero sí son ciertas. A veces nos ponemos muy espirituales y decimos simplemente: es que Dios está tratando conmigo, es que Dios me puso en esta prueba. No, a veces no son las pruebas, a veces somos nosotros, al haber huido de Dios, al haber rechazado a Dios, al haber ignorado la voz de Dios. Estamos tan sumergidos en tantas cuestiones que no deberíamos de estar. No deberíamos. Pero a veces nos encontramos en esas circunstancias porque le hemos dicho a Dios no. ¿Le hemos dicho a Dios no? En toda iglesia hay muchos talentos sentados, doblados de brazos, aterrados. En toda iglesia hay muchos talentos, muchos dones espirituales, estériles, de poco fruto. ¿Sabes por qué? Porque ya se te olvidó que un día Dios te llamó. Se te olvidó. Conforme pasan los cultos, conforme pasan los días, todo cristiano debería de ir creciendo. Es en serio. Deberíamos de ir creciendo. Es como el estudiante en la escuela. Conforme tus hijos van entrando a la escuela, llegan con una tarea diferente. Conforme pasa el grado, hay un grado de problema, de mayor capacidad. Cuando tu hijo sale de la high school, por lo menos ya sabe leer y escribir. Por lo menos ya sabe muchas cosas. Pero es interesante que de tantas veces que a veces el cristianismo le dice no a Dios, pueden pasar los años en la fe, los años dentro de la iglesia, y los cristianos ya no crecemos. Otros se quedan en un tope de comodidad, en donde Dios les dice no, crece más, pero hay un tope de comodidad, hay un tope de pereza, hay un tope de tranquilidad, hay un tope de confort. Y Dios nos dice constantemente no, ve por más,
¿Sabes por qué a veces en la vida cristiana muchos cristianos sufren constantemente en sus finanzas? Esto es cierto, hermano. Porque Dios infinidad de veces les ha hablado las llaves, los métodos, los filtros, los principios, los fundamentos para ser bendecidos y prosperados. Pero retenemos la bendición y decimos a Dios no, huimos de la bendición de Dios. ¿Sabes por qué hay cristianos dentro de las iglesias reprimidos? Porque simplemente ven cómo otros crecen, cómo otros sí obedecen a Dios, y la pregunta de ellos, ¿y yo qué? Y te sientes como Jonás, fíjate. ¿Sabes qué dice el capítulo último del libro de Jonás? Que cuando Jonás fue y predicó a Nínive, y Nínive se arrepintió, dice que Jonás regresó y se sentó debajo de una calabacera, de un árbol, vamos a ponerlo así, un árbol frutal. Y dice que en otras palabras le empezó a decir al Señor, ¿por qué los perdonaste? ¿Por qué tuviste misericordia de ellos? En otras palabras, Jonás afloró lo que había en su corazón. No quería ir porque sabía que iba a pasar algo bueno para ellos. No quería ir por miedo. Huí de ti y decidí huir de ti porque no estaba de acuerdo con lo que estabas haciendo. Y qué interesante es, hermano, que estar en desacuerdo con Dios nunca vamos a ganar. Estar en desacuerdo con Dios nunca va a haber bendición. Estar en desacuerdo con Dios es prácticamente detener el tiempo y retrocederlo. Eso le pasó a Jonás. Y cuando Dios le habla a Jonás y le dice, es que tú no entiendes que ni siquiera ese pueblo sabe definir entre su mano derecha y su mano izquierda. En otras palabras, estaban cegados, estaban perdidos. El corazón de Jonás posiblemente, dicen algunos escritores, hermano, que el corazón de Jonás probablemente le costó mucho trabajo entender y que obedeció a Dios por su vida. No necesariamente porque le hacía bien obedecer a Dios, que al final de día le salió bien. Y esto le sucede a muchos cristianos. Cuando hacemos obedecer a Dios, obedecemos a Dios, pero ¿qué crees? No de buena gana, no de buena manera, no de la manera correcta, no como Dios lo ordena, sino por compromiso. Porque dijo alguien por ahí, ya vine a la iglesia, ya estoy aquí, ¿por qué no salgo bendecido? Yo ofrendo, yo diezmo, ¿por qué no prospero? Ya oré, ¿por qué Dios no responde? Y uno se enfrenta a tantas cuestiones en la fe de esa magnitud que no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver que nosotros también huimos de Dios con esas respuestas. Hacemos las cosas por compromiso. Jonás representa la vida de un hombre que le dijo a Dios no. Le dijo a Dios no. ¿Qué áreas en esta tarde Dios te ha traído a tu memoria y te ha dicho no huyas? Porque yo le aseguro que mientras estuve predicando Dios nos habló. Te lo aseguro. Y nos dice, no huyas. Ya no me digas que no. No me digas que no puedes. No me digas que no sabes. No me digas que ya lo intentaste. No me digas que fracasaste. No me digas que no te hablé a ti. Porque si algo tiene la palabra de Dios, es que cuando es predicada, el Espíritu Santo viene y abre el entendimiento de la memoria, las oraciones, los días, las imágenes. El Espíritu Santo habla al interior. Esto es algo característico cuando Dios quiere que volvamos a Él. Y tú tienes que volver, yo tengo que volver. Póngase de pie en esta tarde, por favor.